Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Es una nueva bendición para mí poder entrar en sus hogares a través de este video y saludarles este domingo por la mañana. También estoy feliz por la nueva oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes para ver lo que Dios nos enseña en cuanto al tema de hoy, la salvación. Sé que es un tema muy interesante porque no todos entendemos todos los detalles de nuestra salvación y también porque queremos poder explicarla a otros que todavía no tienen esa salvación. Si alguien tiene un hijo, una hija o un pariente que desea que sean salvos, por favor, hable sinceramente con ellos, ¿verdad? Y si necesita que les ayudamos, siempre estamos disponibles para ganarlos para Cristo. Pero hablemosles ya antes que sea muy tarde. Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 3, la primera parte, donde dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Es decir, que no hay escape. Si no acepta a Cristo, esta vida es la oportunidad para aceptar a Cristo. Y por eso no podemos descuidarnos, ¿verdad?, en no hablar con ellos. Pues espero que todos están listos con su familia y sus Biblias para este mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que lo que presento sea claro y entendible. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu santa palabra, leer de ella y aprender, Señor. Ayúdanos a través de su Espíritu Santo de poder no ser solo oidores de la palabra, sino que hacedores de ella también, Señor. Enséñanos en la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. En el libro de Efesios, y tengo dos textos que voy a leer. Efesios capítulo 1 y también Romanos capítulo 8. Primeramente en Efesios 1, los primeros 6 versículos, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Romanos 8, del versículo 28 al 39, Romanos 8, 28 al 39 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pues el apóstol Pablo es prisionero en Roma y está cantando un himno de alabanza. Ahora Pablo está acostumbrado de cantar como prisionero. Una vez estuvo prisionero en Filipos y cantó, y Dios sacudió la cárcel y Pablo fue liberado. ¿Recuerda? Esta vez Dios no está sacudiendo la cárcel. Dios está sacudiendo a la iglesia porque Pablo está alabando a Dios por su gracia y su gloria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pues de hecho, casi todo el primer capítulo de Efesios es la canción de alabanza de Pablo, es el cántico, es el himno de alabanza de Pablo. Puede que mi recuento no sea correcto, pero en el Nuevo Testamento, en el griego original, hay 102 palabras en una gran oración larga del versículo 3 hasta el versículo 14. Y Pablo simplemente comienza a alabar a Dios por su gracia y por su gloria. Creo que algunos de nosotros necesitamos unirnos para cantar este cántico con el apóstol Pablo. A veces la vida se vuelve un poco pequeña y miniatura y perdemos este concepto de la inmensidad y de la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Ahora, el himno que Pablo está cantando en Efesios 1 tiene solo 3 estrofas. La primera estrofa alaba a Dios el Padre por sus bendiciones. Esto se encuentra en los versículos 4 al 6. La segunda estrofa alaba a Dios el Hijo por sus bendiciones. Versículos 7 al 12. La tercera estrofa alaba a Dios el Espíritu Santo por sus bendiciones en los versículos 13 y 14. Y cada una de estas estrofas termina con la misma nota de alabanza, con estas palabras, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios el Padre nos eligió, nos escogió, nos adoptó y nos aceptó para alabanza de la gloria de su gracia. Dios el Hijo nos redimió y nos perdonó y nos dio a conocer la voluntad de Dios. Nos hizo parte de su herencia para alabanza de la gloria de su gracia. Y Dios el Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha dado el anticipo del cielo para alabanza de su gloria. No sé qué es lo que le molesta a usted esta mañana, pero si este pequeño cántico de alabanza no se levanta a su espíritu, algo está mal en su vida, algo está mal en su corazón, porque el Dios al que pertenecemos es más grande que las enfermedades que tenemos. Él es más grande
que los pecados que nos confrontan. Él es más grande que este mundo y todos sus problemas, crisis y pandemias. Y creo que sería bueno para nosotros cantar junto con Pablo y alegrarnos de lo que tenemos en Cristo. Notarán conmigo en los versículos 4, 5 y 6 tres magníficas bendiciones que tenemos de Dios el Padre porque somos salvos. La primera bendición es nos ha escogido. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él. Ahora, esta es la grandiosa y gloriosa doctrina de la elección. Es una doctrina que desconcierta al incrédulo y bendice al creyente. Es una doctrina que muestra si realmente entiende o no la gracia de Dios. Eso es lo que Pablo está cantando, la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora nos dice que Dios el Padre nos escogió, que nos escogió en Cristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo y que nos escogió para que seamos santos y sin mancha. Estos son 4 hechos tremendos sobre nuestra elección. Ahora, tenga en cuenta que Pablo no está escribiendo un tratado evangelístico para los incrédulos. Por favor, nunca se sienta con un incrédulo para hablarle sobre la elección. La elección es un precioso secreto familiar que pertenece a quienes conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pablo no está compartiendo el evangelio con los incrédulos aquí. Él está explicando el evangelio, las buenas nuevas a los creyentes. Él comienza en el pasado de la eternidad y dice que Dios el Padre nos escogió. Ahora, toda la Trinidad, es decir, cada miembro de la Trinidad está involucrado en su salvación y la mía. Vemos esto en este himno de alabanza. Dios el Padre está involucrado, Dios el Hijo está involucrado y Dios el Espíritu Santo también está involucrado. Pedro tenía casi lo mismo que decir en su primera carta. No escribió mucho en su carta hasta que comenzó a hablar de esta gran salvación. Primera Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, si todo esto le molesta, considera esto en lo que pertenece, ¿verdad? O que respecta a Dios el Padre. Fui salvo cuando me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En lo que respecta al Hijo de Dios, al Dios el Hijo, fui salvo cuando murió por mí en la cruz. En lo que respecta a Dios el Espíritu Santo, fui salvo en la fecha, el día o el mes o año en que el Espíritu de Dios me apartó para la obediencia y creí y puse mi fe en Jesucristo. Fue la obra de los tres. Entonces Dios el Padre me escogió. Él nos escogió en Cristo. No nos escogimos a nosotros mismos. Pablo no dice que Dios recogió sus grandes binoculares y miró a través de los pasillos de la historia humana y dijo, oh, él sí va a creer, así que lo escogeré. O él va a creer, así que lo escogeré. Es completamente al contrario. Dios no nos escogió en Cristo. Este es un misterio más allá de nuestra comprensión, pero es una bendición dentro de nuestra aceptación. Un profesor de teología me dijo, ¿sabe qué? Si usted intenta explicar la elección, se puede perder la razón. Pero si usted lo justifica hábilmente, se puede perder su alma. Pues la salvación comienza con Dios.
Jonás, justo antes de que la ballena vomitara, exclamó: la salvación es de Jehová. No fuimos escogidos en nosotros mismos. Dios no le mira y dice: oh, este parece que es religioso, es bueno, es amable, ayuda a su prójimo. No, Él nos escogió en Cristo. Ahora esto significa que Jesús tuvo que morir por nosotros, que teníamos también que confiar con fe en Jesucristo. En este punto, usted que está pensando, tal vez está diciendo: solo un minuto, Pastor Pablo, usted está hablando de la soberanía divina que opera desde la eternidad. Está hablando de la responsabilidad humana que opera a través del tiempo. ¿Cómo se reconcilian estos dos? Y la respuesta es la maravillosa respuesta de Carlos Spurgeon, el pastor de Inglaterra, que dio cuando alguien se le acercó y le dijo: ¿cómo se reconcilia la soberanía divina y la responsabilidad humana? Spurgeon sonrió y dijo: nunca trato de reconciliar amigos, pues desde nuestro punto de vista no lo entendemos para nada. Desde el punto de vista de Dios está perfectamente claro. Algún día, cuando llegue la gloria, este asunto será perfectamente claro y entendible para mí y para usted también. Pero no voy a permitir el hecho de que no entiendo cómo funciona la electricidad para evitar que la use. Mis amigos científicos me dicen que hay dos teorías de la luz: la teoría ondulatoria, que se debe a Isaac Newton, y la teoría corpuscular, que fue la idea del físico holandés Huygens. Usamos a ambos, pero no entendemos los detalles en cómo funcionan ambos. Dios el Padre nos escogió. No nos escogió a nosotros por nosotros mismos. Nos escogió a nosotros en Cristo. Y nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que mi salvación es eterna. No está vinculada a esta creación. Es decir, que no había el tiempo, lo que llamamos el tiempo, hasta que Dios hizo algunas cosas. Y cuando Dios hizo algunas cosas, entonces llegó el momento. Pero antes de ese tiempo, todo lo que había era eternidad. Antes de que existiera algún tiempo, antes de que existiera cualquier creación, antes de que se hiciera algo, Dios nos escogió en Cristo. Eso significa que nuestra salvación es eterna, no está relacionada con el tiempo, el espacio o la materia. Todo el mundo podría explotar y no nos afectaría en nada nuestra salvación. Podemos envejecernos físicamente y eso no afectaría en nada nuestra salvación. El hombre exterior está pereciendo mientras el hombre interior se renueva día a día. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Sabe lo que significa esto? Significa que su salvación no fue una ocurrencia tardía. Cuando el hombre pecó y Dios dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Todo el asunto se está cayendo a pedazos. No fue así para nada. Dice en Juan 6 sobre el Señor Jesús: Él mismo sabía lo que haría y Dios el Padre sabía lo que haría. Tenía nuestra salvación determinada desde antes de la fundación del mundo. No está vinculado al espacio, ni al tiempo, ni a la materia, ni a la historia humana. Está por encima y más allá de todo lo que puede ver. Él nos escogió en Cristo, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Esto niega el hecho de que respondamos al Señor Jesús? No, para nada.
Esto me dice que no debo predicar el evangelio porque siempre van a ser salvos. No, no está diciendo esto. El mismo Dios que ordenó el fin, ordena los medios para el fin. El mismo Dios que me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo hizo posible que un día mi papá estuviera predicando una tarde sobre el infierno y la eternidad sin Cristo en una pequeña iglesia en San José, Costa Rica. Él predicó el evangelio para que yo escuchara, creyera y fuera salvo. Gloria a Dios. El doctor Ironside dijo, miren esto, aquí hay un vago parado afuera de la puerta de la iglesia y sobre la puerta dice este versículo, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este vago miró a sí mismo y dijo, no soy digno de venir. Pero ahí en el letrero dijo, ven, así que iré. Entró por la puerta, se dio la vuelta y miró la parte interior de la puerta y había otro letrero que dijo, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió a nosotros. Ahora en la Biblia, la elección no es para enorgullecernos. Solo uno de los escogidos, digamos, si usted podría decir, soy uno de los escogidos, pertenezco al grupo élite de Dios. No, no es para eso. En las elecciones bíblicas siempre hubo privilegios y responsabilidades. Si es escogido por Dios el Padre, escogido en Cristo a través de su obra en la cruz, escogido antes de la fundación del mundo, escogido para ser santo y sin culpa, escogido para vivir en santidad, escogido para ser santos, la misma palabra, escogido para ser apartado para Dios. Es un gran privilegio para nosotros. El privilegio es ser uno de los escogidos, uno de los apartados de Dios. Ustedes, los que no son salvos, todavía deberían tener hambre y sed para lo que tenemos en Cristo. Pablo está cantando las alabanzas de la gracia de Dios. Y si no fuera una persona salva, es decir, si fuera un incrédulo, diría, oh, yo sí quiero eso. Bueno, usted puede tener esta salvación tan maravillosa. Simplemente abra su corazón y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y deje que el Espíritu de Dios lo cambie. Somos escogidos para ser santos, escogidos para ser apartados y escogidos para ser irreprensibles. Nadie ha dicho, bueno, soy uno de los escogidos de Dios, puedo vivir de la manera que me plazca. Nadie que sea uno de los escogidos de Dios quiere vivir de la manera que nos dé la gana. El verdadero Hijo de Dios quiere vivir como Dios quiere que Él viva. Quiere vivir para agradar a Dios. Esta es la última mitad del libro de Efesios. En los capítulos 1, 2 y 3, Pablo dice, aquí están nuestras bendiciones. En los capítulos 4, 5 y 6, Pablo dice, aquí está nuestro comportamiento. Somos escogidos en Cristo. Camina digno de su vocación. Somos redimidos. Caminamos como los redimidos. Los capítulos 1, 2 y 3 nos enseñan nuestra riqueza en Cristo. Los capítulos 4, 5 y 6 nos enseñan nuestro andar en Cristo. Pablo no dice que si camina con cuidado, Dios le bendecirá. Dios dice a través de Pablo, ya que le he bendecido, ahora camina como se supone que debe caminar. Él nos ha escogido.
Oh, eso significa mucho para nosotros. Eso significa que no somos nuestros. Eso significa que mis manos ya no son mías, que mis labios ya no son míos, que mi mente ya no es mía, que mi cuerpo ya no es mío. Pertenecen a nuestro Dios. ¿Sabe lo que también significa? Y esto me asombra, me sorprende. La otra noche estaba pensando y tratando de comprender sobre la eternidad. Se puede ahogarse solo pensando en la eternidad. Todo lo que apreciamos, lo apreciamos porque en algún momento se va a terminar. Nuestra ropa se desgastará. Nuestras joyas perderán su valor. Los amigos morirán. Los seres queridos se mudarán a otro lado. Pero en la eternidad vamos a disfrutar y regocijarnos en todas las bendiciones de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Esto significa que soy parte de la eternidad y por lo tanto mi vida hoy debería estar gobernada por la eternidad. Usted y yo no podemos vivir como viven las otras personas en el mundo. Somos parte de un inmenso plan eterno y Dios nos ha salvado para que por toda la eternidad podamos ser para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. En otras palabras, hermanos y amigos, el trabajo más grande de la iglesia está por llegar. Por toda la eternidad estaremos alabando a nuestro gran Dios. Pues no solo encontramos la bendición número 1, que Él nos ha escogido, pero en segundo lugar, la segunda bendición es que nos ha adoptado. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nos ha adoptado. Ahora la palabra adopción en la Biblia no significa lo que significa aquí en Honduras. Doy gracias a Dios por los muchos padres que aman a los niños abandonados o descuidados y los hacen parte de su propia familia. Para poder adoptar a un bebé o un niño o niña, tiene que tramitar mediante apoderado legal ante el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia, INFA, mediante una solicitud de adopción acompañada de como 15 requisitos. Pero esto no es de lo que está hablando aquí en este versículo. No se une a la familia de Dios por adopción. Tiene que entrar en la familia de Dios solamente al nacer de nuevo. Pues un niño adoptado no tiene la naturaleza de sus padres, pero un niño nacido en su familia lleva la misma naturaleza de los padres. El niño adoptado puede compartir el nombre, puede compartir el hogar y puede compartir la riqueza, pero no comparte la naturaleza. Pero cuando nace en la familia de Dios, nace con la naturaleza de Dios. Y la única forma de nacer en la familia de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Usted debe nacer de nuevo, igual como todos hemos nacido. Esto es nacer de arriba. Ahora, si nunca han tenido esa experiencia, está fuera de la familia de Dios. La adopción en la Biblia tiene dos aspectos, un aspecto presente y un aspecto futuro. Esto es tan maravilloso que me emociona. A veces tengo ganas de gritar aleluya por lo que Dios ha hecho al adoptarnos. ¿Qué significa adopción en la Biblia? La palabra adopción significa colocar como un hijo adulto. Hace poco tiempo, antes de la pandemia, dedicamos a una preciosa niña, la bebé de la hermana Danelli, el hermano Richard. Ahora esta niña está en la familia disfrutando su nueva vida, pero no puede emitir cheques.
Ella no puede firmar contratos. De hecho, ella todavía no sabe mucho de esta vida en la que nació y en la que está viviendo. Cuando usted nace en la familia de Dios, cuando por la fe le entregue su corazón a Jesucristo, Dios le adopta al instante. Él dice: sé que solo eres un bebé en cuanto a su vida espiritual, pero para que usted pueda aprovechar completamente de mis riquezas, voy a darle el puesto de un hijo adulto. Ahora Pablo habla de esto en el capítulo 4 de Gálatas. Pues volvamos una o dos páginas a Gálatas 4, versículos 1 al 6. Gálatas 4, 1 al 6 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama: Abba, Padre. Pues ningún bebé abrió los ojos al nacer y dijo: hola, papá. Pero usted y yo nacimos de nuevo instantáneamente porque fuimos adoptados y se nos dio la posición de un hijo adulto. Abrimos nuestros ojos y dijimos: Abba, Padre. Versículo 7, así que ya no eres esclavo ni hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? La adopción hoy significa que Dios me trata como a un hijo adulto. Esto significa que tengo libertad. Esto también significa que tengo riquezas. Puedo comenzar a escribir cheques en el banco del cielo y utilizar mis riquezas. Ningún padre entregaría su chequera a un niño de 2 años, pero Dios nos dice a usted y a mí: son adoptados, los veo como hijos adultos, tienen libertad. Ahora usan esa libertad en amor. Usted tiene privilegios ahora, usa esos privilegios para servir a otras personas. Usted tiene libertad en Cristo y tiene responsabilidad y tiene riquezas. Ahora actúa como actúa un adulto. La adopción no solo tiene un aspecto presente, pero también tiene un aspecto futuro. Hay una futura adopción, particularmente el cambio de nuestros cuerpos. Pablo habló de esto en Romanos capítulo 8. Estaba explicando por qué el mundo está en tal caos. Y nos dice en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está gimiendo y esperando que Jesús vuelva. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos estamos gimiendo, que tenemos las primicias del Espíritu, hemos tenido un anticipo del cielo, no queremos quedarnos aquí, queremos obtener toda la bendición en el cielo. Que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero espiritualmente estoy disfrutando de la adopción hoy. Espiritualmente recurro a la cuenta bancaria de mi padre. Espiritualmente disfruto el amor y la libertad de mi padre.
pero físicamente todavía no estoy disfrutando de esta adopción. Tampoco usted, pero algún día lo disfrutaremos. ¿No sería maravilloso que Jesús volvería hoy y estos cuerpos nuestros fueran adoptados y fuéramos como Él y lo veríamos como Él es? Sí. La bendición número 3, Él nos ha aceptado. No solamente nos ha escogido, no solamente nos ha adoptado, pero también nos ha aceptado. Ahora el versículo 6 se traduce en diferentes maneras en diferentes traducciones. Uno dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra traducción dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Otra traducción, esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. Pues todas estas traducciones dicen casi lo mismo. Él dice que por la gracia de Dios soy bienvenido a Dios, soy aceptado en el amado. No es algo que yo mismo hice, es algo que Dios ha hecho por mí. Ahora vea, todos aquí quieren ser aceptados por Dios. Escuchamos tantas historias tan tontas sobre personas muriendo y llegando a las puertas del cielo y tocando la puerta, y San Pedro viene y abre las puertas, y eso suena bonito, pero es un engaño. Será mejor que se asegure de haber tocado a la puerta del Señor antes de morir. Aceptado en el amado. Ahora Pablo dice que no somos aceptados en nosotros mismos. Usted dice, pero soy un buen hombre. Abraham fue un buen hombre. Abraham se paró ante Dios y dijo, soy polvo y ceniza. Pero tal vez usted dice, he sufrido mucho. Bueno, Job sufrió mucho y Job dijo, he aquí que yo soy vil. Que te responderé, mi mano ponga sobre mi boca. Bueno, usted dice, David era un buen hombre. David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero Isaías, usted dice, era un buen hombre. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Bueno, Pedro era un buen hombre. Pero Pedro dijo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bueno, usted dice, Pablo era un buen hombre. Sí, pero Pablo dijo, hablando de pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si usted toma a cualquiera en la Biblia que haya experimentado la gracia de Dios, que dijo, quiero que entiendan, no soy aceptable en mí mismo, soy aceptado en el amado. Pablo escribió una hermosa carta llamada Filemón. Es una historia sobre un esclavo que había huido de la casa de su amo, un esclavo llamado Onésimo. Se escapó de Colosas y llegó a Roma, y por la providencia de Dios se encontró con Pablo, y Pablo lo llevó a los pies de Cristo. Ahora, legalmente Filemón, el amo de Onésimo, podría haber matado al esclavo. Cualquier desobediencia por parte de un esclavo podría resultar en la pérdida de su vida. Pablo le respondió a su amigo Filemón, que era un hermano en Cristo, un cristiano, y le dijo, voy a enviarle a Onésimo. Ya no es solo un esclavo, es un hermano amado. Y es una hermosa declaración. Pablo le escribe a Filemón y le dice, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿No es genial? Recíbele como a mí mismo.
Y cuando Onésimo apareció a la puerta y tocó la puerta y Filemón llegó, no vio a Onésimo, el esclavo huido. Él vio al amado apóstol Pablo. Me imagino que Filemón le abrazó a ese esclavo con fuertes abrazos y dijo, le recibiré de la forma en que recibiría a Pablo. Oh, he venido a Dios. Él conoce el pecado de mi mente, Él conoce el pecado de mi corazón y el pecado de mi voluntad, pero yo digo, oh, no soy aceptable, no hay nada en mí que sea aceptable. Y Jesús da un paso al frente y dice, Padre, recíbelo como tú me recibirías a mí. ¿Qué tal suena eso? Es increíble. Nos ha aceptado y por toda la eternidad nos ha aceptado. Oh, usted dice, ayer pequé. Bueno, bienvenido al club. Todos pecaron, especialmente los que no sabían que pecaron. Venimos y decimos, oh Dios, lo siento mucho por mi pecado, perdóneme. ¿Qué puedo hacer para expiarlo? Nada, dice Jesús. ¿Cómo puedo hacer los paces con Dios? No se pueda. Ya está hecho, ya está resuelto, está aceptado en el amado. Estas son las bendiciones de Dios el Padre. Puedo entender por qué Pablo, el prisionero, sería levantado por encima de sus cadenas, por encima de sus circunstancias, por encima de las posibilidades para que pueda ser asesinado, que se forme en los lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que me limpió y que me aceptó. Él ha hecho todo esto a través de Jesucristo. ¿Le ha contado Dios el Padre acerca de Dios el Hijo a través de Dios el Espíritu Santo? Consigue un cántico de alabanza hoy, pero no me refiero a las canciones que el mundo está cantando. ¿Tiene este tipo de cántico? ¿Tiene un cántico de alabanza escrita en la eternidad? No es algo escrito en un callejón, en la oscuridad o en la soledad. Aquí hay una canción o un cántico, un himno de alabanza nacida en la eternidad. Y la primera estrofa simplemente emociona nuestros corazones. Dios el Padre nos ha aceptado en la eternidad pasada. Dios el Padre nos ha adoptado. Eso cuida la eternidad futura. Nos predestinó para llegar ahí con Él. La predestinación en la Biblia nunca se aplica a las personas no salvas, siempre se aplica a los cristianos. La predestinación es simplemente el plan de Dios para poder llevar a los cristianos al cielo. Y los planes de Dios siempre funcionan. Porque me ha escogido, me ha aceptado, me ha adoptado y lo hizo a través de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. No es de extrañar que el gran maestro de la Biblia, William R. Newell, escribió en este himno familiar titulado Años mi alma en vanidad vivió. Dice, en la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Y el coro dice, mi alma ahí divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Algunos de ustedes no pueden cantar este himno hoy. ¿Por qué no decide hoy confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Así se podrá unirse con todos los salvos y cantar este cántico de alabanza a nuestro gran Dios. Es una canción que vamos a cantar por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad.
Debemos comenzar ahora. Ahora inclinemos nuestros rostros en oración a nuestro gran Dios. Padre misericordioso, apenas comenzamos a comprender la grandeza de nuestra salvación. Simplemente nos asombra la magnitud de su plan, Padre. Entendemos claramente que antes de que naciéramos, nos amabas, que antes de cometer un pecado estábamos en su corazón. Pero Jesucristo es el Cordero de Dios sacrificado antes de la fundación del mundo. Oh, oro por los que están aquí hoy con quienes ha estado hablando a través de su Espíritu Santo, que puedan abrir sus corazones a Cristo y nacer de nuevo. Y Padre, aquellos de nosotros que ya somos sus santos, nos regocijamos, nos deleitamos y nos regocijamos en el hecho de que hemos sido escogidos, adoptados y aceptados por Dios el Padre. Oh, elévanos sobre los pequeños pecados de este mundo. Ayúdanos a dejarnos ser conmovidos a diario, oh Dios, por una salvación tan grande como tenemos. Y ayúdanos a compartirla con otros. Oramos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguno está escuchando este mensaje que todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, no tienen la esperanza de vida eterna y de ser incluidos en la gran familia de Dios, les invito a orar conmigo y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por favor, repite esta oración poniendo su fe en Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconozco que merezco ir al infierno. Y sé y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados. Limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si usted ha orado esta oración de pedir perdón por sus pecados y encontrar a Cristo como su Señor y Salvador, queremos escuchar de usted para poder regocijar, ¿verdad? Y también para ayudarle en su crecimiento espiritual. Avísenos. Que Dios les bendiga. Amén.